Santo Espíritu de los cuatro vientos, sopla en este cuerpo para que viva. Santo Espíritu de los cuatro vientos, sopla en este cuerpo para que viva. Santo Espíritu de los cuatro vientos, sopla en este cuerpo para que viva. Santo Espíritu de los cuatro vientos, sopla en este cuerpo para que viva. Santo Espíritu de los cuatro vientos, sopla en este cuerpo para que viva. Te cantamos, Espíritu, te llamamos, Espíritu de Dios. Te cantamos, Espíritu, te llamamos, Espíritu de Dios. Espíritu de vida, Espíritu de fuego, Espíritu de los cuatro vientos. Espíritu de los cuatro vientos, Espíritu de los cuatro vientos. Sopla en este cuerpo para que viva. Santo Espíritu de los cuatro vientos, sopla en este cuerpo para que viva. De los cuatro vientos, sopla en este cuerpo para que viva. Santo Espíritu de los cuatro vientos, sopla en este cuerpo para que viva. Santo Espíritu de los cuatro vientos, sopla en este cuerpo para que viva. De Radio Frasati, fábrica de productos de limpieza Salvador, Avenida Marcelo T. Alvear 2795. Encontranos en www.fabricapelimpieza.com.ar. ¿Querés aprender guitarra? Aprende en Guitar Rock, primera clase gratis. Teléfono 15 44 38 3503, 15 44 38 3503. Seguinos en Facebook @Guitar Rock Oficial. Panadería La Primera de Sáenz Peña, llevando el pan a tu casa desde 1911. Encontranos en Ameguino 3037 de Sáenz Peña. Los mejores cortes de pelo en Peluquería Nino, Avenida del Plata 3602 Santos Lugares. Teléfono 4712-0784, 4712-0784. Seguinos en Instagram @Peluquería Nino. Conocé y disfrutá lo nuevo de Devoto en Chicanos Bar, hamburguesas y bebidas, Avenida San Martín 5885. Seguinos en Instagram @chicanosbar. Creaciones Vita, fabricación de uniformes escolares,
venta de ropa informal de bebés, niños y adolescentes. Encontranos en General Artigas 4712, Villa Pueyrredón, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20:30 horas. El Señor hoy nos llama, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos. La buena y la mala. Sé que ustedes apuntan a lo alto. No les tengas miedo. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero lío. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante. O Papa está con vosotros. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Frassati, el número 27 en el año, un programa que lo volvemos a hacer después de lo que fue la peregrinación a Luján, una peregrinación a Luján que, como nos habrán escuchado, como quizás pudieron hacerlo seguramente a través de Radio Fe Latina, como siempre, tuvimos la gracia de peregrinar hacia la casa de nuestra madre, hacia la casa de la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, y estuvimos en vivo a lo largo de 2 horas a través de Radio Fe Latina, haciendo una edición especial de Frassati, un programa bastante duro, no solamente por lo que fue la peregrinación, sino también por cómo era, ¿no? Por cómo era todo. Y volvimos al programa habitual, a los martes, con un programa especial porque vamos a hablar de una gran santa, una santa que no solamente fue especial en su vida, sino en todo lo que dejó, porque después de mucho tiempo la seguimos recordando, le seguimos rezando, le seguimos pidiendo. Justamente antes de ayer, fue su día, y bueno, y hoy la queremos recordar acá en Frassati, una santa que también tiene el título de doctora de la Iglesia, y que para nosotros era importante hacer un programa dedicado a ella. Hablo de Santa Teresita del Niño Jesús, y en un ratito nada más estaremos contándole un poquito más acerca de la vida de ella. Arranco a presentar a los que vamos a componer esta noche de Frassati, esta noche de martes. Cachito, buenas noches, programa especial. Sí, muy buenas noches, Chicho, muy buenas noches a todos. Y sí, la verdad que después del programa de Luján, de vuelta a la normalidad, pero bien, con un programa muy cargado. Sigo la ronda de saludos, Luli, después de lo que fue la dura peregrinación a Luján. Volvimos, ahora estamos sentados, sin caminar, en vivo a través de Radio Fe Latina. Buenas noches. Hola Chicho, hola a todos los de Frassati y también a los que nos escuchan. Uy, sí, fue duro el programa del sábado, pero la verdad que se hizo más rápida la caminata. Como que el último tramo se aligeró un poco y bueno, hablar con la gente y conocer tantos testimonios también era motivador. También los mates de Esteban, si está escuchando, gracias por los mates. Pero fue un lindo programa. Ahora, en este que se viene, tenemos muchas noticias del Papa Francisco, como dijiste, también de Santa Teresita, una santa a la que, bueno, Argentina le tiene una gran devoción, especialmente. Y también comenzamos un mes especial, que ya hablaremos sobre lo que es el mes del Rosario. Así es, y también tenemos a 2 amigas que seguramente, capaz que en alguna parte del programa se anima a hablar. Una ya le agarró el micrófono, así que le voy a saludar. Mechi Díaz Alemán, buenas noches. Otra vez en Frassati, vamos a ver cuánto hablas. Hola Chicho, ¿cómo estás? Sí, otra vez, segunda o tercera creo ya. Bien, bueno. Bien. Y también una nueva amiga, vamos a ver si se anima a hablar algo, fanática de Santa Teresita, Pablo Canteros. Gracias por venir, Pablo, ¿cómo estás? Hola a todos, muy buenas noches. Nos escuchabas en algunos martes y bueno, tuviste la gentileza de venir a visitarnos y a saber cómo es Frassati desde adentro. Bien, si les parece, vamos a arrancar con el primer tema de la noche, con lo que son las noticias del Papa Francisco. Nosotros veíamos y creíamos conveniente hablar de varias cosas del Papa. Si nos escucharon el sábado durante la peregrinación a Luján, entre lo que fue el programa anterior, el del martes pasado, y lo que fue la peregrinación a Luján, el Papa dejó mucho para hablar. Y también lo hizo desde el sábado hasta ahora, porque nosotros creemos que hay 4 noticias que son claves en la vida del Papa Francisco. Les recuerdo que a través de la cuenta nuestra de YouTube, a través de Radio Frassati, si ponen ahí en YouTube, van a poder encontrar, calculamos que dentro de 1 hora, el programa del sábado, ¿sí? Ya se está subiendo, ya
está cargándose un programa que, como les decía al principio, duró 2 horas, fue una edición bastante especial. El agradecimiento, como siempre, a Marcelo Tejada, quien nos dio todo para poder salir al aire cuando creíamos que no íbamos a poder salir, porque todo lo que era tecnológico estaba caído. Teníamos un carrito para salir, al carrito se le pinchaban las ruedas y demás. Marcelo nos dijo, bueno, salimos por teléfono y pudimos salir como salió. Sí, parecía que estaba todo dado para que no pudiera salir al aire el programa, y gracias, Marcelo, por tu gran ayuda, gracias por tu magia. Pudimos salir increíblemente. Pensar que también es un tramo donde la comunicación es difícil y hubo transmisión casi ininterrumpida, así que bueno, muchas gracias, Marcelo. Y bueno, esperamos que puedan escuchar lo que fue el programa del sábado cuando esté subido a YouTube. Me olvidaba también de saludar a la gente de Radio Magna 97.9 de Comodoro Rivadavia, y también a Francisco del Pescador Radio TV, quien está teniendo algunos problemas familiares, pero nos dijo que seguramente en los próximos programas ya vamos a estar en vivo con él, ¿sí? Para la gente de Estados Unidos, de Chicago. Le decíamos que era importante el Papa Francisco, que era importante algunas noticias sobre él, porque una de las cosas que decía es que podemos ser pecadores arrepentidos o pecadores hipócritas. De eso habló el Papa Francisco en una homilía que dio en Bologna, en Italia, y el Papa decía que la vida de cada uno, que no debe centrarse en las apariencias, en la vida de cada uno existen 2 caminos: o bien ser pecadores arrepentidos, o también ser pecadores hipócritas. Y el Papa lo que decía, en el marco de una misa que por lo que leímos había cerca de 40.000 personas, el Papa decía primero que uno, si en relación a lo que era la parábola evangélica de los 2 hermanos a los que sus padres habían enviado a trabajar a la viña, él decía, ¿no? El primero contestó que no y después fue, y el segundo contestó que sí, pero no fue a la viña. Y el Papa puntualmente decía, en el corazón del primero, después del no, resonaba la petición del Padre. En cambio, en el corazón del segundo, a pesar del sí inicial, la voz del Padre había quedado sepultada. Y en la parábola, según cuenta el Papa Francisco, la palabra clave es arrepentirse. El Papa habla mucho del arrepentimiento, lo hace no solamente en esta homilía, sino también lo hizo a lo largo de su papado, y todo lo que dice el Papa justamente es que uno tiene que aceptar la voluntad del Padre, y a pesar de que muchas veces las misiones que Dios nos da a nosotros, sea en un grupo parroquial, sea en la facultad, en el colegio, o mismo con nuestras familias, con nuestros amigos, muchas veces nosotros a lo primero que solemos, la primera respuesta a la que solemos dar es un sí, y a veces es un no, y justamente el Papa marcaba la diferencia, ¿no?, de los 2 hijos que tuvieron las 2 respuestas, el sí y el no. El que dijo que sí después se arrepintió y no fue a la viña, y el que dijo que no también se arrepintió y terminó aceptando la voluntad del Padre. Lo que remarcaba el Papa es el tema de estas 2 figuras que presenta, de cómo podemos ser los cristianos, que podemos ser pecadores arrepentidos o pecadores hipócritas. Con pecadores arrepentidos, el Papa dice que es como el hijo que primero dijo que no, que rechazó la palabra de su padre, pero aún así en su conciencia seguía resonando, y por eso después se arrepintió y cambió de parecer. Le dijo que no a la vida de pecado, que puede ser la vida de cada uno de nosotros, y dijo que sí, al final, al amor de Dios y a la vida de gracia. El otro, en cambio, no era tan puro de corazón, sino era por fuera, daba ese sí hipócrita, porque después, así como dijo que sí, después la palabra de su padre se sepultaron para siempre y no fue a la viña, cambió de parecer, cambió ese sí por un no y lo dejó de lado. Entonces el Papa, basándose en esta parábola, dice que Jesús nos hace elegir qué camino es el que nosotros queremos seguir, si permanecer en la escucha del Señor o si enterrar sus palabras para siempre. Dijo que es importante que nosotros mantengamos siempre esa vida coherente, esa vida de corazón puro, pero por dentro. Por más que a veces pequemos, que digamos que no, por fuera, que después esa conciencia, ese arrepentimiento siga resonando en nosotros y que nos mueva después a darle el sí a Dios. Sí, justamente relacionado a lo que decía Luli recién, el Papa decía, con otra forma de explicar esta parábola, que hay 2 formas de verla, ¿no? Y es que Jesús con ella nos da algunas formas para elegir. En primer lugar, si ser pecadores en camino, que permanecen en la escucha del Señor y que cuando se caen se levantan,
como por ejemplo fue el caso del primer hijo, o bien, por el contrario, ser pecadores, decía el Papa, recostados, siempre justificándose y que solamente hacen lo que les conviene. Son las dos vías, las dos formas que el Papa marcaba para comprender esta parábola y también para comprender la vida diaria, ¿no?, del cristiano, que no es nada fácil. Otra de las cosas que decía el Papa hablaba de las letras, de las 3 P. Se refería a la palabra, al pan y a los pobres. El Papa decía que la primera P, la palabra, que es la brújula para caminar con humildad, para no perder el camino de Dios y para tampoco caer en la mundanalidad. En segundo lugar, otra de las P a las que se refería el Papa era, como le decía, el pan eucarístico, porque decía bien Francisco que todo comienza a partir de la Eucaristía. Es la Eucaristía donde se encuentra la Iglesia, en el cuerpo justamente de Cristo, compartido entre los pecadores y entre aquellos necesitados. Y por último, la última de las P que hablaba el Papa eran los pobres. Y Francisco decía, de manera textual, decía, es la de los pobres, la última P, porque todavía en el mundo en general hay demasiadas personas que les falta lo necesario. Pero hoy también hay tantos pobres de afecto, personas solas y pobres de Dios. Claro, ahí me ponía a pensar, ¿no?, en algo de lo que hablábamos el otro día, si no me equivoco fue en la Jornada Mundial de la Juventud del 2011, donde el Papa también decía esto, ¿no?, de aquellas personas que necesitan a Dios y que justamente quizás el único remedio que tengan somos nosotros, los cristianos, para llevarle la palabra de Dios y para hacerlo conocer. Fue la primera de la noticia del Papa, que también empezó a hablar, por ejemplo, entre otras cosas, acerca de nuestro ángel custodio, ¿no?, del ángel de la guarda. Y el Papa decía 4 enseñanzas claras sobre el ángel de la guarda. La primera era que el ángel de la guarda no es una doctrina fantasiosa. El Papa lo dejaban claro, para que no se generen quizás algunas fantasías con el ángel de la guarda que muchas veces se puedan llegar a generar. En segundo lugar, que los ángeles no luchan contra el demonio. El Papa decía, defienden al hombre y defienden al hombre Dios, al hombre superior, Jesucristo, que es la perfección de la humanidad. También, en tercer lugar, el Papa decía que para escuchar a nuestro ángel de la guarda debemos ser dóciles. Y por último, sobre el ángel de la guarda, decía que los debemos respetar porque siempre ellos nos aconsejan. Quizás uno, cuando piensa en el ángel de la guarda, como recién me fijaba, el Papa hablaba de esta doctrina fantasiosa. Hay una película muy linda para ver, que es el Gran Milagro, donde ahí se muestra, creo que, una gran acción del ángel de la guarda, especialmente en la misa, ¿no?, donde está, en la película se lo ve claro, donde está todo el tiempo al lado nuestro, y quizás la parte más linda es en el ofertorio, ¿no?, donde el ángel de la guarda le lleva a Jesús todas nuestras peticiones, todo lo que nosotros queremos ofrecer, y quizás es uno de los momentos donde más uno lo puede ver. Y la tercera noticia, antes de empezar a cerrar lo que es el bloque del Papa Francisco, es que el Papa decía justamente que el don más grande que se nos ha dado es la vida. Era lo que decía el Papa Francisco justamente en un encuentro muy emotivo que tuvo, ¿no, Cacho? Claro, en un encuentro con el Instituto Italiano de Donación y con motivo de celebrar el Día del Don, que es una fiesta que se celebra en Italia el 4 de octubre, o sea que se adelantaron un poco. El Papa Francisco tuvo varias intervenciones en las cuales dijo que el don que Dios, el regalo más grande que Dios le hizo al hombre y a cada uno, es la vida. Por lo tanto, es un deber protegerla. Tenemos el compromiso de conservar y integrar íntegro a las futuras generaciones el planeta que hemos recibido como un gratuito de la bondad de Dios y sobre todo frente a la crisis ecológica que estamos viviendo, señaló el Papa. Es decir, que hizo hincapié tanto en la vida en sí misma, el respeto a la vida de cada persona, como en el contexto que nos permite vivir, que es el cuidado del medio ambiente, que es algo que también está muy en boga actualmente, pero quizás de una manera equivocada o tergiversada, ¿no?, que es cuidar el medio ambiente por el medio ambiente en sí y no como un lugar donde el hombre desarrolla su vida, ¿no? Después el Papa señaló que damos vida y cuidamos la vida no solamente protegiendo a aquellos que están enfermos, sino abriéndonos y ayudando a todo tipo de enfermo y a todo tipo de necesitados, es decir, a nuestro prójimo en general. Y por último señaló que el amor de Jesús, el amor de Cristo y el amor que debemos tener como cristianos es un amor que se traduce en el servicio a los demás, es decir, amo porque sirvo y sirvo porque amo. Un amor que rechaza toda forma de violencia, respeta la libertad y la dignidad del prójimo y rechaza toda discriminación.
Por último, dijo que y en relación con esto, dijo que donar nos hace más felices a nosotros y también a los demás, que se crean lazos y se fortifican las relaciones, y esto deriva en el crecimiento de la esperanza en un mundo mejor. Y ahora me ponía pensando en una frase, se me viene a la cabeza la frase que decía que hay mayor satisfacción en dar que en recibir. Bien, y una de las últimas cosas así para cerrar fue justamente algo que dijo el Papa hoy, donde nos invitaba a meditar un poco acerca de la soledad de Jesús en el camino de la cruz. Sí, el Papa Francisco tuvo una semana muy activa y el día de hoy celebró una misa en el Vaticano donde la homilía del Evangelio de hoy, que hablaba, era muy cortito el Evangelio, donde Jesús, dirigiéndose ya a Jerusalén, pronto a su pasión y a su muerte, quiere alojarse en un pueblo cercano, pero como iba hacia Jerusalén, no lo recibieron. Sus discípulos querían que lloviera fuego sobre ese pueblo, pero Jesús los reprende y siguen caminando. El Papa, en su homilía, una de las cosas que remarcaba era la importancia de meditar sobre la soledad de Jesús en el camino de la cruz. No solo lo dice el Papa, sino muchos santos y muchos, sobre todo, videntes de Jesús y de la Virgen, recomiendan fuertemente meditar sobre la pasión de Jesús. Es una de las cosas que hacen que se fortalezca nuestra vida espiritual y nuestra fe. El Papa decía que Jesús, así como lo vemos, fue un ejemplo de obediencia y de paciencia también, porque en el camino él se encontró solo. Esos discípulos que estaban con él después lo iban a abandonar. Nosotros meditemos sobre esa soledad de Jesús. A veces nos podemos sentir identificados con él, no con Jesús, pero también podemos ser nosotros quienes lo abandonan. Entonces el Papa dice que no perdamos de vista estas dos miradas. Nosotros pensar sobre Jesús en todo lo que él tuvo que atravesar, lo que tuvo que sufrir, que padecer, que hasta pidió que se le apartara aquel cáliz, pero que no se hiciera su voluntad sino la del Padre, sino que también meditemos sobre cuánto nosotros acompañamos a Jesús en ese camino, porque cada una de nuestras vidas también es un pequeño calvario para Jesús. Él sacrificó por cada uno de nosotros, Él se entregó y asumió nuestros pecados. ¿Cuánto hacemos nosotros para pagarle aquella deuda? Él nos dejaba unas preguntas para poder ayudarnos a meditar. Decía: ¿cuántas veces intento hacer tantas cosas y no te miro a ti, que has hecho tantas cosas por mí? A ti, Jesús, que con tanta paciencia toleras mis pecados, mis fallos. Nos invitaba el Papa a poder hablar así con nuestro Señor. Decía Francisco que él decidió seguir siempre adelante, dar la cara y dar las gracias. Por eso insiste en que dediquemos 5 o 10 minutos para mirar un crucifijo y tratar de pensar, de imaginarnos, de sentir como sintió Jesús, y también pedirle la gracia de tener la valentía de seguirlo. Bien, eran las 4 noticias principales del Papa Francisco en este último tiempo. Recordamos, desde el sábado hasta ahora tuvo una participación muy activa. Solemos hablar acerca de 2 o 3 noticias y ahora justo hubo 4 y decíamos, ¿nos alcanzará el tiempo para hablar de estas 4 noticias? Nos alcanzó, pero también muchas veces creemos que nos quedamos cortos con el Papa. Arrancamos la primera ronda de saludos, en primer lugar para Jackie, que nos escucha siempre, que estuvo atenta el otro día en el programa. Y fue su cumpleaños el domingo, así que feliz cumpleaños, Jackie. El saludo para ella, también para tu mamá, para Ana, que nos escucha y que el otro día nos hizo el aguante durante la peregrinación. Para Rodri, que no pudo venir, el saludo también para Emi, ya lo hicimos para Marcelo Tejada, saludo para mi mamá porque después me dice que no le mando saludos, y para mi abuela. Por mi parte están mandado la primera tanda de saludos, no sé si alguno tiene alguno más. Sí, yo también mando a mis abuelos que siempre me escuchan, a Álvaro, a Rosario, a Matilde. Saludo a mis hermanitos, que también ellos mientras cenan ponen la radio. También a la familia Felipe, que Mili y Guada son muy fanáticas de nuestra radio. Y también mando a Sofía, a Luján, a Estela, a todas las que nos están escuchando, a Rocío. Un saludo grande, que están muy emocionadas también y quieren que Palo hable en la radio. Sí, el saludo especial también para Silvia Romero, para Vicky Romero, para toda la familia Romero, que está pasando por un momento familiar muy difícil. El saludo para ellas y seguramente estaremos rezando por el papá de Silvia, la mamá de un amigo nuestro que está en estado delicado. Cachito, ¿algunos saludos? Sí, para Marisa y Estela, mi mamá y mi tía, que nos escuchan, y también para Iván. Bien, recuerden que tienen la posibilidad de participar en los sorteos, ¿sí? Del corte de pelo de Peluquería Nino, también de la orden de compra en Fábrica de Productos de Limpieza Salvador, de la orden de compra en la panadería La Primera de Saspeña y de la cena en Chicanos Bar para 2 personas.
creo que junto con la panadería de esas peñas son, me parece, los dos sorteos más codiciados por la gente. Y arranca el mes de octubre, ya arrancó, ya se puso en marcha, y es un mes especial para la iglesia, porque es el mes del Rosario. Y le contamos a la gente que esto es una tradición que la iglesia toma desde la antigüedad, ¿sí? La antigüedad por parte de los romanos y por parte de los griegos, donde ellos lo solían, a la palabra rosario la solían identificar, el significado que le daban era la corona de rosas. Y justamente las mujeres cristianas en ese momento eran llevadas al martirio justamente por los romanos, marchaban al Coliseo vestidas con las ropas más vistosas, y también en la cabeza tenían unas coronas de rosas. Desde ese momento se empieza a ver esta relación, ¿no? Y la iglesia lo que empezó a hacer es justamente empezó a recomendar que se rece el Santo Rosario, y en ese momento consistía en recitar 150 salmos de David, que era la oración más agradable a Dios, y una fuente de innumerables gracias para aquellos que lo rezaban, era lo que iban a recibir, ¿no? Y después, a pesar de esta recomendación, que la seguían solamente las personas cultas y las más letradas, pero no era alcanzada por la mayoría de los cristianos, se empezó a empezar a notar, ¿no?, que 150 salmos quizás no era tan accesible para todos. Entonces lo que se hizo fue reemplazar los 150 salmos por 150 Ave Marías, divididos en 15 decenas, que eso era justamente, a este rosario corto se le llamó el Salterio de la Virgen, ¿no? Claro, siempre se suele decir, nosotros solemos identificar al rezo del rosario con un misterio, sea el misterio gozoso, el glorioso, el luminoso o el doloroso, pero claro, el rezo del rosario incluye los 4 misterios del rosario. Eso sería el rosario grande, por así decirlo, y el Salterio de la Virgen, que como decía recién es el rosario cortito, incluía a esta división, ¿no?, de los misterios. Sí, incluso del rosario se dice que es el evangelio de los pobres, porque no es necesario haber estudiado, como vos decías, ser letrado para poder conocer el evangelio. De hecho, en los 20 misterios que hay en total, que antes eran 15, los últimos 5 se sumaron con Juan Pablo II, con San Juan Pablo II, meditan sobre la vida de Jesús. Entonces, así también se enseñaba el evangelio a las personas que no sabían leer ni escribir. Entonces, rezando el Salterio de la Virgen y meditando los misterios de la vida de Jesús, también esas personas podían ser evangelizadas. Pero ¿cómo es que nace el rosario así como lo conocemos? Bueno, la historia se remonta al siglo XII, más o menos, cuando estaba Santo Domingo de Guzmán, que era un sacerdote. Él era de España, puede ser, corríjanme si me equivoco en algo, pero le tocaba atravesar la zona de Francia. Él era un gran apasionado por el estudio, por el conocer, y también un gran enamorado de Dios. Pero pasando por la zona de Francia, en aquella época se vivía un gran estado de herejía, y él sufría por la cantidad de almas que se robaban los herejes que decían cosas totalmente contrarias a la fe que enseñaba la iglesia. Así que bueno, un día decidió irse y en soledad realizar penitencias y rezar mucho para pedirle ayuda a Dios, para poder pedirle auxilio para convertir a los herejes. Así que después de 3 días así de flagelos y de oraciones, se le aparece la Virgen María, y le dice que no hacía falta tal cantidad de sufrimiento, sino que tenía que rezar su salterio. Así fue como Santo Domingo comprendió lo que la Virgen le quiso decir. Ella misma cuenta la leyenda que le enseñó a rezarlo y a meditar los misterios. Así que él fue rápido al pueblo y convocó a todos los fieles, y les iba a enseñar el arma para poder combatir las herejías. Se cuenta también que ese era un día de tormenta, y bueno, claramente en esa época, si hoy en día las tormentas causan grandes agravios, me imagino en aquella época que no había tanta infraestructura, sería un día terrible. Pero Santo Domingo, con los fieles presentes, comienza a rezar el salterio, y la tormenta de a poco se va calmando. Otra de las cosas importantes para decir es que justamente el 7 de octubre de 1571 es la fiesta en la que se instituye formalmente el rezo del Santo Rosario, que es justamente la batalla naval de Lepanto, en donde los cristianos vencieron a los turcos,
ahí es cuando se instituye formalmente el rezo, como bien decía. Pero claro, a lo largo de la historia, el rosario tuvo mucha fuerza, ¿no? Se suele decir muchas veces que una de las frases más conocidas del rosario quizás es la mejor arma que tenemos nosotros los católicos para luchar contra el demonio, y es así, ¿no? Y creo que es una de las oraciones más completas, porque quizás es la mejor oración para hablarle al Padre a través de María. Nosotros el otro día decíamos, ¿no? Caminábamos a Jesús a través de María, íbamos, si bien a la casa de la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, todo era para el Padre, ¿no? Y una de las cosas más lindas a la hora de rezar el rosario es que cada Ave María hay que recordarlo, hay que tratar de meditarlo como si fuera flores, ¿no? Cada Ave María es una flor que uno le lleva justamente a la Virgen María, y es una manera de justamente no sé si el amor que uno le tiene a María, ¿no? Un amor que va tomado, ¿no?, de la mano con la piedad, y que justamente es una de las formas también que tenemos nosotros para hablar con Jesús, como decía, a través de María. La forma de rezar el rosario, para aquellos que no saben, se suele arrancar con el rezo del credo y el rezo del pésame, y después están cada misterio, como decíamos, están los misterios gozosos, los misterios gloriosos, los misterios dolorosos y los misterios luminosos, que fueron los últimos que fueron instituidos por la Iglesia en nombre de Juan Pablo II. Esos misterios, cada uno tienen la fórmula secreta de un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria, y justamente eso se hace en cada parte del misterio. Los misterios en sí tienen a la vez cinco partes del misterio, y al terminar los 5 misterios se pide por las intenciones del Papa y se reza la salve. Se puede terminar también según lo que uno quiera hacer con unas letanías, y también existen formas de rezar que son muy lindas, los conocidos rosarios meditados, donde uno va meditando parte por parte del misterio del día. ¿Por qué es tan importante el rezo del rosario? La Virgen María nos lo marcaba con 15 promesas. El que quiera puede buscarlo en internet, aparece muy fácilmente 15 promesas que ella deja para aquellos fieles que recen su rosario. Entre esas 15 promesas, ella promete auxiliar a todos los que muy devotamente lo recen, a quienes enseñen a rezarlo. Dice que no va a quedar ninguna petición sin responder a todos los que le pidan algo por el rosario. Así que si alguien tiene algún ser querido por el cual pedir, alguna gracia que necesita, está pasando por algún momento difícil, reza el rosario, no duden en pedirlo a María, no duden en enseñarlo, en transmitirlo, porque ella prometió grandes gracias. Prometió también auxilio en la hora de la muerte, prometió ayuda para vencer las tentaciones, para crecer en las virtudes, para alejarse del pecado. Y por último, recomendar rezar el rosario en comunidad, porque el rosario, si lo reza uno, tiene mucho mérito. Es una oración que a nosotros hoy en día, que vivimos en las cosas rápidas, el rosario parece algo muy difícil y muy largo, pero cuando uno agarra el hábito es muy hermoso y ve cómo puede también hacerlo parte de su vida. Pero si uno lo reza en comunidad, esa oración que hacen todos juntos, ese rosario, tiene el valor de cada rosario que todos están rezando. Si se reza de a 10, la oración vale por 10 rosarios. Si se reza de a 30, vale a 30. Y entonces, ¿cuánto va a escuchar la Virgen si somos 2 o más los que estamos reunidos en el nombre de su Hijo para pedirle a ella? Bien, siendo las 10:25 de la noche, es el momento de realizar la primera pausa en Frasati. A la vuelta tendremos a la Santa, sí, especial del programa. Hablaremos sin dudas acerca de la vida de Santa Teresita. Muchacho humilde de Palestina, a vos para ser su madre Dios te eligió, y cuando desde el cielo te manda un ángel para
esclava soy. Y cuando desde el cielo te mando un ángel para pedir tu consentimiento, pues le dijiste tu esclava soy. Por eso voy a darte mi corazón. Espera, luz de esperanza, hasta que el Luisito nació en Belén. Y vinieron los pobres y peregrinos para adorarlo, y él sonreía, Dios con nosotros en Emmanuel. Y vinieron los pobres y peregrinos para adorarlo, y él sonreía, Dios con nosotros en Emmanuel. Hacen posible Radio Frassati, fábrica de productos de limpieza Salvador, Avenida Marcelo T. Alvear 2795. Encontranos en www.fabricapelimpieza.com.ar. ¿Querés aprender guitarra? Aprende en Guitar Rock, primera clase gratis. Teléfono 15 44 38 3503. 15 44 38 3503. Seguinos en Facebook, @GuitarRockOficial. Panadería La Primera de Sáenz Peña, llevando el pan a tu casa desde 1911. Encontranos en Ameguino 3037 Sáenz Peña. Los mejores cortes de pelo en Peluquería Nino, Avenida La Plata 3602 Santos Lugares. Teléfono 4712-0784. 4712-0784. Seguinos en Instagram, @peluquerianino. Conocé y disfrutá lo nuevo de Devoto en Chicanos Bar, hamburguesas y bebidas. Avenida San Martín 5885. Seguinos en Instagram, @chicanosbar. Creaciones Vita, fabricación de uniformes colegiales, venta de ropa informal para bebés, niños y adolescentes. Encontranos en calle General Artigas 4712, Villa Pueyrredón. De abierto de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20-30 horas. Como el cazador que anhela y no alcanza su presa, desfallezco y me canso, desfallezco y me canso, me detengo y esto es vano, solo vivo si pongo mi esperanza, lo hago, mi esperanza lo hago, Señor, que esté mi corazón mirando al vientre, cuida que no me olvide de mi destino, que nunca la soberbia esté en mi frente, mándeme como humilde peregrino, cazador paciente, viajero en camino. Bien, seguimos con más Frassati y como lo decíamos en el comienzo del programa, tratamos de hacer
este martes dedicado a una gran santa, en este caso a Santa Teresita del Niño Jesús, nacida en Francia, ¿sí? Allá por el año 1873, hija de Luis Martín y de Aceria María Guerín, ambos venerables, ¿no? Sí, son venerables. Sí. Mechi dice son beatos, para mí son venerables. Pero bueno, lo estaremos chequeando ahora en un ratito. ¿Son santos ya? Ah, listo, son santos. Qué rápida la Pegaron el canonización. salto. Los canonizamos bastante rápido. Tenía notado que eran venerables, pero bueno, ya son santos. Como decía, Santa Teresita nació en 1873. Era la última de 5 hermanos y tuvo una infancia muy feliz. Pero Luli, si querés arrancar con una de tus santas favoritas, ¿ves? Sí, Santa Teresita es una de mis santas favoritas. Así que bueno, estoy muy contenta que dediquemos un programa a ella. Ella era francesa y, como bien dijiste, su infancia era muy feliz. Eran ellas, sus 5 hermanas. Habían tenido 2 hermanos, pero murieron al ser muy pequeños. Y bueno, así viviendo en esa gran felicidad. Ella incluso a su mamá le decía que quería que muriera, pero para que fuera al cielo. Ella ya de muy chiquita era muy contemplativa y le gustaba meditar sobre lo que era el cielo, sobre lo que era Dios. Pero bueno, lo que nunca hubiese imaginado es que a la edad de 5 años su madre efectivamente iba a fallecer. Déjame agregar algo cortito. Justamente en el 2015, el 18 de octubre del 2015, el Papa Francisco canonizó a los padres de Santa Teresita, así que tenía razón Mechi. Sí, ahora que me acuerdo fue toda una movida porque son como creo que es el primer matrimonio canonizado. Sí, una gran sí. esperanza para los matrimonios de hoy en día. Sí, bien Mechi. Y bueno, estamos hablando de la madre de Santa Teresita, que murió cuando ella era muy pequeña, y ahí su infancia feliz como que dio un giro de 180 grados. Ahí ella cuenta en su libro Historia de un alma, un libro muy recomendable que ella escribe. No pretende ella que sea una autobiografía, nada más escribe sobre su vida, pero años más tarde se lo compila y se arma el libro. Cuenta que su personalidad cambió, se volvió más caprichosa, más engreída. Era complicada, un carácter complicado. Pero así, ella igualmente siguió su educación, que quedó a manos de su hermana Paulina, que era una de las mayores, que ella la consideraba su segunda mamá. Se hicieron muy cercanas. Y esta hermana Paulina después volvió a darle su segunda tristeza, que fue irse al Carmelo cuando ella tenía 9. Fue muy duro ya haber perdido a su mamá, que después perdió a su hermana. Bueno, no de la misma manera, pero su hermana se había ido de su casa, había entrado al Carmelo, y ella se sintió más triste todavía. Sin embargo, en ese momento también vio que su vocación, al igual que la de su hermana, era algún día llegar a ser religiosa carmelita. Bueno, sí, como vos decías, ella era, por así decirlo, creo que si fuera mi hermana sería como muy exagerada en todo lo que era su infancia. Ella se entristecía por todo, sufría mucho ir al colegio, no le gustaba nada, más porque la alejaba de sus hermanas o de su familia, que, como ya dijo Chicho, los padres eran santos, entonces era una gran familia, una familia santa, y ella también decía que su vida era como un destierro de su patria, o sea, de su patria celestial, que sería el cielo. Ella decía que era un destierro estar en esta vía, por así decirlo. Sí, como decíamos, ella ya desde pequeña meditaba sobre lo que era el cielo y la vida con Dios. Cuando creció, llegó a sus 14, 15 años, ella cuenta en su libro que tuvo una conversión. Decíamos que su carácter era complicado, pero un día ella cuenta que fue un milagro de Navidad. Esto cuando su papá volvían tarde de la fiesta de Navidad y se iban a dormir, y bueno, ya la costumbre de dejar regalos en el árbol era desde tiempos antiguos, así que ella, bueno, como siempre desde niña esperaba su regalo. Pero volviendo tarde a esta fiesta y subiendo las escaleras, escuchaba que su papá decía, como quejándose o como, no sé, largando un suspiro: bueno, este será el último año que pongo regalos. Y ella ahí se dio cuenta que ya no era una niña, tenía 14, 15 años, claro, y tenía que empezar a pensar en su vida como una adulta y como una joven cristiana también. Uno de los libros más famosos de ella es Historia de un alma,
¿no? Que relata justamente toda la vida de Santa Teresita, y que ella dejó muchas frases. Una, por ejemplo, es: mi caminito es el camino de una infancia espiritual, el camino de la confianza y de la entrega absoluta. Otra de las frases conocidas también es: para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural que me dilata el alma y me une a Jesús. También durante su infancia, ella tuvo un momento en que cayó muy enferma. Sí, ella estaba muy enferma, se encontraba en su cuarto un día que estaba muy mal en su cama y toda su familia estaba alrededor de ella en su cama, estaban rezando, y ahí es cuando a Teresita se le aparece María, pero solo ella la podía ver, y así con los ojos como un poco abiertos la ve a la Virgen y la Virgen le sonríe, y desde ese momento fue cuando Teresita se curó de su enfermedad, que después la va a padecer de más de grande y es la causa de la cual va a morir, pero bueno, en ese momento se curó. Sí, eso se lo conoce como el milagro de la Virgen de la Sonrisa, que es la imagen de Nuestra Señora de las Victorias. Es una imagen muy, muy bella, y Santa Teresita siempre la llamó la Virgen de la Sonrisa porque fue la imagen que ella tenía en su cuarto y que le sonrió, y que, bueno, cuenta que a partir de ahí comenzó a curarse. Pero bueno, como decíamos, ella eso de los 15 años quería ingresar al Carmelo. Pasa que en aquella época era muy joven para poder hacerlo. Pero como era poco cabeza dura Teresita, quiso ir a visitar al Papa en persona para pedirle el ingreso al Carmelo. Así es como con su familia fueron peregrinando a Roma, y ella cuenta en Historia de un alma que se peinó con un rodete alto, se puso vestidos como para parecer mayor, y así presentada frente al Papa, Claro. le iba a pedir ingresar para que ella la viera como una chica madura y grande. Pero el Papa le dijo estas palabras que ella cuenta que la dijo con tal expresión y tan convencido que se grabaron en su corazón, y ella no se atrevió a contestar nada más. El Papa le dijo: entraréis si Dios lo quiere. Así que bueno, ella esperaba esa señal de Dios, que si Dios quería que fuera carmelita, le iba a dejar entrar. Sí, un camino espiritual en la vida de Teresa, que como sabemos fue muy solitario. O sea, si bien ella tuvo por parte de, o sea, recibió muchísimo por parte de su familia, de los educadores y también de los maestros del Carmelo, no me salía la palabra, ningún sacerdote decía que la había marcado de manera muy profunda, ¿no? Una de las cosas que decía Santa Teresita era: no he buscado más que la verdad. O sea, a lo largo de su vida ella decía eso, ¿eh? No he buscado más que la verdad. Y una de las cosas más curiosas que me pasaba cuando leía un poco acerca de su vida era que, no sé si es así el título completo, ¿no? Pero Historia de un alma es historia de un alma que va a conquistar el mundo y dará a conocer a esta joven religiosa que había amado a Jesús. O sea, Historia de un alma es el libro que se publica a partir de sus escritos. Sí, ella justamente no pretendía escribir un libro sobre su vida, claro, sino que le contaba bueno, al final sus hermanas todas terminaron ingresando al Carmelo, menos una que ingresó a otra orden, pero todas eran religiosas, y una de sus hermanas fue también la Madre Superiora. Entonces esta Madre Superiora le pide que deje sus recuerdos escritos, y ella es ahí donde escribe sobre su vida. Hace 3 escritos: el de su vida, su infancia y su juventud, y hace 2 de meditaciones. Entonces el libro tiene esas 3 secciones, más la historia y 2 tipos de meditaciones. Y algo curioso de su vida es que cuando ella ingresa al Carmelo, siendo ella adolescente, le escribe a su padre y le dice: labraré tu gloria haciéndome una gran santa. Es decir, ella decidió entregarle su vida a Cristo desde muy pequeña, y se lo dijo a su papá, ¿no? Algo quizás, si uno se lo pone a pensar ahora, está bien, uno quiere, o sea, aspiramos nosotros a eso, pero de ahí a mandar un WhatsApp ahora en la tecnología moderna a un padre y decirle quiero eso, quizás suena muy loco, ¿no? Y ella lo hizo, no tuvo miedo y lo hizo. Y otra cosa que decía es: mi crecimiento es imposible, y ella siempre decía como que la escalera, ¿no? La escalera perfecta para ella iba a estar justamente
en el camino que le iba a conducir al cielo, ¿no? Creo que Santa Teresita fue de menor a mayor como muchos de los santos, pero siempre caminando por justamente por ese camino que la llevaba al cielo. Santa Teresita justamente es una santa que no se caracterizó por grandes empresas, es decir, nunca salió del Carmelo, que grandes cosas podría haber hecho. Pero ella siempre decía que ella quería servir a Dios desde lo pequeño, porque se consideraba un grano de arena al lado de cualquier santo, que parecía una montaña al lado de ella. Y ella decía que quería llegar a la santidad por un camino recto, por un camino sencillo, por un camino que sea el entregarse confiadamente a Dios como un niño, el camino de la infancia espiritual. Así como un niño necesita de su padre para que lo guíe y que vive felizmente la vida, y que si se cae sabe que no tiene que temer porque su padre le va a extender la mano para que se levante, de la misma manera ella quiere vivir, siendo como un niño, siendo pequeña y sabiendo que ella no sabe nada y necesita de Dios, que no puede nada y necesita la ayuda de Dios, y que si llega a caer sabe que Dios le va a tender la mano para que se levante de vuelta. De hecho, ella cuando entró al Carmelo decidió poner su nombre en honor a la infancia y a la pasión de Jesús. Tomó el nombre de Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, aunque generalmente la conocemos como Santa Teresita del Niño Jesús. Ella también era de la Santa Faz. De ese modo se ofreció a Dios como instrumento, y en sus escritos decía que ella quería ser el pincelito de Dios. Quería que Dios sea el artista y ella nada más el pincel con el cual Dios dibuja sus obras de arte. En el Carmelo también le tocó, bueno, hizo su noviciado, sus compromisos, pero también le tocó en su momento ser la que formaba a las novicias. Y ella en los escritos es algo muy bueno para todos los que son jefes, todos los que son madres, las que son maestras. Ella en esos escritos habla sobre sus novicias y dice que son un dolor de cabeza, que todo parece de color de rosa al principio, pero después todo lo que conlleva tener que formar a otras personas es difícil, que sin la gracia de Dios no podría, pero lo hace por amor a Él, porque sabe que aguantando la falta de esas almas y llevándolas a la verdad, las está acercando más a Dios, y sabe que en ellas, aunque les cueste, puede verlo a Jesús y lo puede amar en cada una de las novicias que el Señor le encomendó a través de su superiora. Hay una poesía, un escrito muy lindo de Santa Teresita hacia la Virgen María, que es Porque te amo, María. Está en internet, y quizás si alguno tiene la posibilidad de buscarlo y de verlo, sobre todo también de rezarlo, ¿no? Es muy lindo y refleja mucho la devoción que Santa Teresita le tenía a la Virgen María, donde también decíamos, ¿no?, que ella siempre tuvo en claro, la meta, que era el cielo, pero también me parece que justo nos calza con lo que hablábamos desde el sábado, y este camino que es sin duda el objetivo, la puerta final es la santidad, es el cielo. Vamos siempre al Padre a través de María, y creo que así fue la vida de Santa Teresita, ¿no? Se aferró tanto a la Virgen María que se le hizo muy fácil el camino hacia el cielo. Para ir cerrando un poco sobre la vida de Santa Teresita, llega un momento en que su padre enferma gravemente y fallece. Cuando él enfermó, se había quedado a cuidarlo una de las hermanas de Teresita, que finalmente cuando su padre muere, ella también entra al Carmelo. Y Santa Teresita lo quería mucho a su padre, lo llamaba su rey, y él le decía a su princesita. Tenía una relación muy íntima, muy hermosa. Y ella, como bien decía Palo, a los 23 años se enferma de tuberculosis y pasa unos meses postrada hasta que finalmente muere, pero con la gracia más plena. De Santa Teresita se dice que es patrona de las misiones, lo que es interesante porque nunca salió del Carmelo, pero ella decía que quería tener todas las vocaciones. Especialmente le habría gustado ser misionera, salir a hablar del Evangelio. Claramente su vocación estaba en el Carmelo y ella era feliz allí, pero si habría podido tener alguna otra vocación, le habría gustado ser misionera. Creo que hasta mantenía correspondencias con gente que misionaba en otras partes. Lo más curioso me parece sin duda de su vida, que refleja sin duda la santidad, es lo tan rápido que pasó, ¿no?, a ser primero beatificada y después canonizada. Entre la beatificación y la canonización pasaron 2 años. La beatificación se dio el 29 de abril de 1923 a través del Papa Pío XI,
Y el 17 de mayo de 1925 también Pío XII la canonizó. Una santa que en menos de 30 años pasó a ser considerada santa y que nosotros, casi 100 años después, la seguimos recordando. Y después también Juan Pablo II fue quien la nombró como doctora de la Iglesia, ¿no? A Santa Teresita. Me parece que es una vía que no se puede hablar en media hora en un programa de radio, pero que sin duda es aquellos que tengan la posibilidad de leer el libro que nosotros le decíamos Historia de un alma, o también muchos de esta poesía que yo también les contaba acerca de la Virgen María. Son cosas muy lindas de Santa Teresita, que es una santa que, si bien pasó mucho tiempo sobre su vida, me parece que es modelo de santidad para todos nosotros, especialmente para aquellas, para las chicas, ¿no? Para las chicas que son jóvenes, ¿sí? Para las que son adolescentes y que pueden seguir sin dudas el modelo de santidad de Santa Teresita. Mechi, ¿ibas a decir algo sobre Santa Teresa? Hay algo que dijo Santa Teresita cuando murió, antes de morir, ¿no? En su lecho de muerte, dice: después de mi muerte haré caer una lluvia de rosas. Es decir, que tipo, una lluvia de favores y beneficios para que la gente que más amara a Dios. Y algo muy curioso que pasa siempre, que si van viendo a lo largo de los años se nota, que es cada 1 de octubre llueve constantemente, al menos una lluvia muy loca como ayer, que era sol, granizo, lluvia, lo que sea, pero todos los años llueve después del día de Santa Teresita. Bien, esta fue la vida de Santa Teresita. Seguramente en los próximos días estaremos haciendo alguna nota para las redes sociales para que ustedes puedan leer un poquito más acerca de su vida. La verdad que nos queda corto el programa para hablar sobre ella. Teníamos la intención de hablar con alguna de las carmelitas que están acá en Buenos Aires, pero no tuvimos acceso, la verdad, a ellas. Pero bueno, seguramente en algún otro programa quizás podamos hacerlo. Hablamos hace un par de programas con el padre Alejandro Pardo acerca de una beata, de la beata Ignacia Nazaria, mejor dicho, y justamente él nos adelantaba una primicia de esto de que esta beata, que si bien nació en España, la mayor parte de su vida la vivió acá en Argentina, una beata que está muy pronto a ser canonizada. Y justamente hace un par de días lo que se aprobó fue, en realidad se empezó a adelantar el reconocimiento del milagro por su intercesión para el camino de la canonización, y el próximo 26 de octubre se reunirá la comisión de teólogos para aprobarlo o no. Así que la beata Ignacia Nazaria está a un pasito más cerca de la canonización. Llega el momento del final, pero tenemos los ganadores de los 4 sorteos, ¿no, Luli? Sí, acá los tengo. Primero vamos por la cena en Chicanos. La ganadora es, no Mechi, no sos vos, sino Candelaria Pfister. Ay, mi gran amiga, gracias Cande, yo sé que me vas a reinvitar a cenar con vos. Muchísimas gracias. Fue su cumpleaños también, así que feliz cumpleaños. Vamos a ver a quién lleva a cenar a Chicanos. Después, los productos de limpieza, Carolina de Loca, muchas felicidades. Para la panadería, María da Serra. Y por último, corte de pelo, alguien que lo estaba esperando hace tiempo y finalmente le salió la lotería, Santiago Salmerón. Vamos a ver qué corte se hace ahora mi querido hermanito. Bien, no está arreglado el último sorteo, ¿sí? No, o sea, yo no me encargo de los sorteos, esto todo no está legal, arreglado. así que no piensen que hubo un arreglo ni nada. Les recordamos, sí, que a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram nos pueden encontrar como Radio Frassati, y también lo pueden hacer en YouTube, en nuestro canal de YouTube como Radio Frassati. Allí van a encontrar todos los programas, incluyendo el de hoy, que lo van a poder hacer a partir de los próximos días. Y también, no sabemos si todavía está subido o no, ahora lo vamos a chequear. Está ahí el programa del sábado, ¿sí? Durante la peregrinación a Luján, programa que duró más de lo normal, duró creo que 2 horas 10, 2 horas 5 minutos, pero bueno, aquellos que tengan la posibilidad de escucharlo, ahí hablamos, entre otras cosas, de las últimas jornadas mundiales de la juventud, desde la del 2011 hasta la última. Hablamos también acerca del Papa Francisco, contamos la historia de la Virgen María, de Nuestra Señora de Luján, contamos la historia también de la peregrinación a Luján, que el sábado fue la número 43, y también tuvimos el testimonio de muchos peregrinos que junto a nosotros iban caminando hacia la casa de María.
es el momento del cierre. Arranco la despedida. Palo, gracias por venir y por tu aporte sobre la vida de Santa Tere. No, gracias a todos ustedes por invitarme. Antes de venir a la radio, mi mamá me dijo, salúdame por favor, así que ya que Chicho ya la saludo a mis hermanos, Ramsés, Laila y Catalina, que siempre nos escuchan, siempre me escuchan, escuchan la radio, y a Catalina, que siempre está luchando siempre publica las cosas de Frassati para ganar alguna vez en el sorteo. A ver si alguna vez... Bueno, alguna vez le va a tocar. Ojalá que Cata se pueda llevar pronto a algún premio. Mechi, como siempre, gracias. También por haber subido las historias y los vivos. De nada. Para algo tengo que venir. Muchísimas gracias por invitarme. Bien, Luli, nos estaremos encontrando la próxima semana. El lunes, sí, va a ser el programa de la semana que viene, no el martes en el horario habitual, porque juega la selección argentina. Entonces, como juega al mismo horario que nuestro programa, vamos a hacer el programa de la semana que viene el lunes. Nos estaremos encontrando la próxima semana, Luli. Sí, la próxima semana nos esperamos el lunes a las 9 en vivo. Muchas gracias a todos los que escucharon. A Can de Segovia, a Fati Bucci, que mandaron mensajes. También Luján me dijo que Santa Teresita es la santa favorita de la Madre Teresa. Un dato para tener en cuenta. Y bueno, no llegamos a hablar de la peregrinación de Luján, pero tienen un programa de 2 horas para ver cuánto la sufrimos en Terrible. En el último tramo. No lo sentimos. No, pasó rápido. Estuvo, la verdad, muy lindo. Así que bueno, nos esperamos la semana que viene. Un abrazo grande a todos. Cachito, nos encontramos el próximo lunes, como siempre, a través de Radio Felatina. Bueno, Chicho, hasta el lunes que viene y saludos a todos y a toda la audiencia. Bien, y como les contábamos al principio del programa, el próximo lunes vamos a tener una nota con el padre Luis Montes. ¿Quién es el padre Luis Montes? Justamente un sacerdote mendocino de la Orden del Verbo Encarnado, quien ahora está de misión en Irak y nos va a contar un poquito acerca de esa misión tan complicada que tiene. Es muy amigo de la hermana Guadalupe, quien también salió en los primeros programas en Frassati. Creo que fue el segundo programa, el primero era con Leo Floco, el segundo creo que fue ella. Y allí, a través del padre Luis Monte, vamos a poder conocer la complicada realidad de Irak, que quizás uno lee los diarios, pero no sabe cómo es la verdadera y cruda realidad que vive el pueblo iraquí. Por eso el padre Luis Montes va a estar en contacto con nosotros y vamos a poder hablar con él. Será entonces hasta el próximo lunes, sí, recuerden, de 21 a 22 a través de Radio Felatina. El agradecimiento, como siempre, para Marcelo Tejada, y el agradecimiento para todos ustedes que estuvieron del otro lado del celular, de la tablet, de la computadora, del medio que pudieron, escuchándonos una vez más a través de Radio Felatina. Nos veremos la próxima semana. Como siempre, un fuerte abrazo hacia lo alto. Esas 30 monedas a la